Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con el entrenamiento número 2 del semillero de programación competitiva. En esta ocasión estaré el entrenamiento número 2 para los grados 11. Eh, los ejercicios que fueron propuestos son los siguientes. En total fueron 16 ejercicios propuestos, de los cuales vamos a ir viendo uno por uno de qué trata y cómo es la solución. Iniciamos con el ejercicio 1172, que nos dice que es reemplazar elementos en un arreglo o en un vector. El ejercicio nos dice lo siguiente: leer un vector de 10 posiciones. Después, reemplazar los números nulos o negativos por el número 1. Imprimir todos los números que están almacenados en este vector. De entrada tenemos 10 números enteros. Estos números pueden ser positivos o negativos. Y de salida tenemos que él nos debe demostrar lo que sería el arreglo, que sería X, darnos la posición, y la X minúscula, que en este caso sería el número que nos ingresa el usuario. Entonces vamos a ver cómo se soluciona. Recordemos siempre validar que estemos implementando en el lenguaje que queremos enviar la solución. Iniciamos declarando el arreglo. No le vamos a dar las posiciones porque se las vamos a indicar en el for, que lo va a empezar a recorrer. Entonces, para ahí que el rango sea 10, le vamos a ir pidiendo al usuario que nos ingrese un número entero. Vamos a agregar lo que sería la etiqueta append, x.append, y entre paréntesis num, que nos permite agregar estos elementos a este arreglo. Luego vamos a validar si en este arreglo, en la posición y, el número es menor o igual a 0. Entonces le vamos a decir que lo reemplace por un 1. Luego de esto, lo que debemos hacer es recorrer nuevamente este arreglo, este vector, para que nos imprima pues el resultado que queremos ver, como nos lo solicitan en el enunciado. Entonces le decimos que vamos a imprimir X. Recordemos que nos decía que imprimiéramos la posición. Entonces ponemos la posición, la vamos a asignar, y posteriormente vamos a imprimir lo que sería la posición y también lo que va adentro de esta posición. Listo. Vamos a enviar nuestra solución. Esperemos un momentico que cargue. Refrescamos la pantalla y ya nos aceptó la solución. Seguimos con el ejercicio 1173, que sería el llenado de un vector. El ejercicio nos dice lo siguiente: leer un número y crear un programa que coloque este número en la primera posición del vector. En cada posición posterior ponga el doble de la posición anterior. Por ejemplo, si el número de entrada es 1, los números de la matriz deben de ser 1, 2, 4, 8, etc. Como entrada tenemos un número entero, que sería v, y debe de ser menor a 50. Como salida nos dice: imprima el número almacenado en cada posición del vector de la forma n, y que sería la posición,
y igual a x, que en este caso x sería pues el número calculado y que en la primera posición va a ser igual a v. Recordemos validar siempre el lenguaje en el que vamos a enviar nuestra solución y vamos a iniciar solicitando el valor de v al usuario. Recordemos que debemos validar que ese valor ingresado sea menor a 50. En caso de que sea menor a 50, vamos a declarar el vector de 10 posiciones. Y le vamos a indicar que en la posición 0 va a ser igual a este número que ingresaron, que sería el v. Posteriormente vamos a recorrer el vector desde la posición 1. Recordemos que va de 0 a 9, serían 10 posiciones, pero entonces vamos a iniciar desde la segunda posición. Entonces sería 1 hasta 10. Y le vamos a decir que a este vector le vamos a agregar el elemento que sería lo que hay en la posición anterior, que sería i-1 por 2, para que sea el doble del anterior. Luego vamos a recorrer nuevamente este vector para imprimirlo. Entonces vamos a imprimir, recordemos que nos decía que imprimamos n, la posición igual, entonces acá ponemos la posición y le vamos a decir que sea, va a imprimir en la posición y lo que está dentro de esta posición. Vamos a enviar nuestro código, perdón. Esperamos que él califique. Refrescamos y nos arroja un error. Entonces nos está diciendo que está en esta línea de vector igual a 0, listo. Entonces lo que hicimos fue como declarar las posiciones nuevamente del vector, y lo que debíamos hacer era decirle que en esta posición iba a ser igual al número que ingresaron. Solo es quitarle este igual. Refrescamos y ahora sí, este sería el resultado. Seguimos con el ejercicio 1174, que seleccionen un arreglo. El enunciado nos dice que debemos de ver un arreglo llamado A con 100 posiciones. Al final debemos imprimir todas las posiciones del arreglo que almacenan un número menor o igual a 10 y el número almacenado en cada posición. Como entrada tenemos 100 números, pueden ser enteros, pueden ser flotantes, o sea, decimales, o positivos o negativos. Y de salida nos dice que para cada número del arreglo que sea igual a 10 o menor, imprima pues como la posición y el número que está en esa posición. Entonces la solución sería así. Recordemos validar nuevamente el lenguaje en el que vamos a enviar nuestra solución y vamos a iniciar. Nos dice que hay un arreglo, ¿cierto? Llamado A. Y va a pedir en este, lo empezamos a recorrer con un for de 100 posiciones, y a cada una de estas posiciones le vamos a asignar un número. Si es un float, recordemos que también pues lo puede ver como entero. Entonces usamos float
y le vamos indicando que cada uno de estos números que se ingresen, que son 100, lo vaya asignando al arreglo A. Posteriormente vamos a imprimir los datos que sean menores o iguales a 10, que es lo que nos decía el enunciado. Entonces vamos a imprimir, vamos a recorrer y vamos a validar. Entonces validamos que en la posición I sea menor o igual a 10, entonces vamos a imprimir. Si cumple esta condición, vamos a imprimir. Nos decía que imprimíamos el nombre del vector, que sería A, y la posición que ocupa. En este caso que usamos flotante, le vamos a decir que un número después de la coma o el punto. Y también le agregamos lo que tiene esta posición, o sea, el valor que tiene esta posición, que sería y la posición y pues lo que contiene. Vamos a evaluar, vamos a enviar el código. Esperamos que cargue, que nos califique y refrescamos la página. Y nos aceptó este. El ejercicio 1175 es de cambios dentro de un vector y nos dice lo siguiente. Escriba un programa que le da un vector n de 20 posiciones. Después, cambie el primer elemento por el último, el segundo elemento por el último menos 1 y así sucesivamente, hasta cambiar del 11 al 10, imprimir la matriz modificada. De entrada, contiene números enteros positivos o negativos. Y la salida para cada posición de la matriz n imprima n, la posición y el número que tiene esta posición, donde i es la posición de la matriz y y es el número almacenado en esa posición. Validamos el lenguaje en el que vamos a enviar nuestro código. Iniciamos. Vamos a declarar el vector n, no le vamos a decir las posiciones y vamos a empezar a recorrerlo. Entonces para la posición inicial, que en este caso sería 0, que va hasta 20, pues 20 posiciones, o sea que va hasta 19, de 0 a 19, le vamos a agregar un número y le vamos a indicar que cada número de estos ingresados va a ir a este arreglo. Luego vamos a recorrer n, pero ahora solo vamos a recorrer las primeras 10 posiciones. Y vamos a crear un auxiliar para almacenar lo que va a ir en la última posición. Y le vamos a decir que n en la última posición va a ser igual a n en la primera posición. ¿Por qué digo la última y la primera? Porque i en estos momentos está valiendo 1, ¿cierto? Entonces 19 menos i, que sería 1. Y luego en ni va a ser igual a auxiliar, que está, pues contiene la última posición. Posteriormente recorremos nuevamente el arreglo, ahora sí con las 20 posiciones y vamos a imprimir lo que sería el mensaje de n, la posición del vector y el contenido de este. Enviamos nuestro resultado. Refrescamos y nos aceptó la solución.
El ejercicio 1176 es un arreglo con los números en Fibonacci. Nos dice lo siguiente: escribir un programa que lea un número e imprima el número de Fibonacci correspondiente a ese número leído. Recuerde que los primeros elementos de la serie de Fibonacci son 0 y 1. Cada término siguiente es la suma de los dos anteriores. Todos los números de Fibonacci calculados en este programa deben caber en un número de 64 bits y no pueden ser negativos. De entrada tendríamos en la primera línea de entrada un solo entero que sería t, que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba contiene un único entero. Y bueno, este nos debe dar como la serie de Fibonacci. La salida es para cada caso de prueba imprimir el mensaje de Fib, n que sería la posición y x que sería el término de Fibonacci. Vamos a ver cómo se soluciona este ejercicio. Iniciamos declarando el vector con las dos posiciones pues, que nos dijeron que siempre inician en 0 y 1. Seguimos recorriendo. Recuerde que nos decía que debería de ser de 0 a 60 y como ya tenemos las dos primeras posiciones, entonces lo ponemos de 2 a 61 y vamos a hacer ahora el cálculo. Entonces en esta parte sería la posición inicial, que sería, pues inicia en la posición 2, menos 1, que sería la posición 1, más la posición inicial, que en este caso pues inicia en 2, menos 2, que sería la posición 0. Entonces está sumando lo que eran los valores anteriores. Y le vamos a decir que al vector le va a ir incrementando estos elementos que vamos sacando, estos números que vamos calculando. Luego vamos a leer el número entero que sería la entrada, que sería t, y vamos a recorrerlo. Serían como los casos de entrada, los casos de prueba, perdón. Cada caso de prueba debería contener un número entero, entonces también vamos a ingresar el número entero. Y finalmente vamos a imprimir lo que sería la serie de Fibonacci, pues el mensaje de Fibonacci con la posición en el medio, que la posición en este caso sería n, y vamos a imprimir lo que contiene esa posición en el vector anteriormente creado. Vamos a enviar nuestra solución. Refrescamos y nos aceptó este ejercicio. El ejercicio 1177 trata del llenado de un arreglo, el cual el ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice: escriba un programa que lea un número t y llene el vector n con 1000 posiciones, con los números del 0 al t-1 repetidas veces. Entonces, como entrada tenemos el número entero, que sería t, mayor o igual a 2 y menor o igual a 50. La salida sería para cada posición del vector imprimir n, la posición, y x, que sería el número almacenado en cada posición. Entonces, para la solución de este ejercicio tenemos lo siguiente. Iniciamos ingresando el valor de t, que sería el número entero, y también declaramos el vector, que sería n. También vamos a tener una variable que va a ser igual a 0. Esa variable la vamos a utilizar para poder restar. Entonces dice, empezamos a recorrer el vector que nos decía que era de 1000 posiciones y le vamos a asignar el elemento de la variable que va aumentando
a este mismo vector. Luego validamos si la variable es igual a t-1. Esta variable lo que va a contar son como las posiciones en que se va repitiendo estos números. Entonces le dice t-1, entonces la variable devuélvala otra vez a 0. Si no, la variable la aumenta. Y vamos a imprimir como nos dice el ejercicio, que sería n, y que sería pues la posición. En este caso simplemente la declaramos y le ponemos igual a lo que iría en esta posición, ¿cierto? Y posteriormente pues le asignamos que la primera variable sería la i y luego lo que está dentro de esta misma posición. Enviamos el procedimiento, esperamos. Luego recargamos la página y nos dice que nos aceptó la solución. Entonces, recordemos que lo que hicimos fue leer una variable adicional para saber cuántas veces debe de repetir los números que se le ingresen. Y a esta le decimos, pues el ejercicio nos decía que la entrada, perdón, que los números se iban del 0 al t-1. Entonces, por eso la variable inicia en 0 y termina, o sea, vuelve otra vez a 0 cuando la variable es igual a t-1. El ejercicio 1178 también es el llenado de un arreglo y nos dice lo siguiente. Lea un número x, coloque esta x en la primera posición del vector n, que sería de 100 posiciones. En cada posición posterior, de 1 hasta 99, ponga la mitad del número anterior. Según el siguiente ejemplo, imprime todo el vector n. Entonces, de entrada tenemos un número de precisión doble con 4 lugares decimales. Y de salida tenemos para cada posición del vector n, imprima n, corchetes y corchete igual a y, donde i es la posición de la matriz y y es el número almacenado en cada posición. Cada número recordemos que imprime 4 dígitos después del punto decimal. Y la solución sería la siguiente. Entonces empezamos declarando x, que nos dijeron que era un valor decimal, y lo ingresa el usuario. N, la primera posición sería el valor de x ingresado anteriormente. Y vamos a recorrer ahora sí el vector, donde nos decían que era de 100 posiciones. Posteriormente vamos a indicar un número que sería, o sea, el número va a ser el anterior dividido 2, ¿cierto? Y le vamos a decir que a ese vector que ya le habíamos dado la primera posición, le vamos a ir incrementando las posiciones, o sea, lo que hay dentro de cada posición. Para imprimirlo simplemente lo recorremos con un ciclo for, ya sabemos pues que es de 100, y imprimimos como nos dice el ejercicio, que sería n, abre corchete, adentro iría la posición y acá le ponemos porcentaje de para indicarle que ahí va algo, cerramos corchete, igual, le decimos que el resultado va a tener 4 posiciones decimales y posteriormente pues le indicamos qué es lo que va en cada uno de estos. Enviamos nuestro resultado, esperamos que cargue, refrescamos la página y nos aceptó la solución.
El ejercicio 1179 también trata de llenar unos vectores. Entonces, en este ejercicio lo que nos dice es que necesitamos leer 15 números y ponerlos en dos vectores diferentes. Uno se va a llamar par si el número es par y otro impar si el número es impar. Si este número es impar, pero el tamaño de cada uno es de solo 5 posiciones, por lo tanto, cada vez que complete una de los dos vectores, debe imprimir el vector completo para poder usar nuevamente los siguientes números que se leen al final. Todos los números restantes de cada una de estas debe de imprimirse comenzando con el vector que va a almacenar los impares, y cada vector se puede llenar cuantas veces sean necesarios. Entonces la entrada serían 15 números enteros y la salida es como el ejemplo que nos muestran acá, ¿cierto? Entonces nos muestra primero el vector que es para los números pares con 5 posiciones y luego nos muestra los impares para estas 5 posiciones. Esto se soluciona de la siguiente forma. Entonces iniciamos declarando el vector inicial y luego nos dijeron que lo dividiéramos en un vector par y otro en un vector impar, y lo vamos a empezar a recorrer. Entonces, para i con un rango de 15, que era lo que, pues la entrada que nos dan son 15 números, 15 posiciones, nos va a decir que ingresemos un número entero y que al vector inicial le vaya agregando cada uno de estos números que vamos ingresando. Luego vamos a leer si la posición es par, hágale igual a 0. Y la posición impar, hágalo igual a 0. Estos son como contadores. Luego vamos a recorrer nuevamente el vector y le vamos a decir que si el vector en la posición inicial, que sería pues la 0, es modular de 2, o sea, si el primer número que se ingresó es par, entonces al vector par, acá al vector par le vamos a ir incrementando pues estos elementos que vamos ingresando. Y a la posición par también le tenemos que ir incrementando. Luego le decimos, si la posición par es igual a 5, ¿por qué 5? Porque el ejercicio nos decía que solo las 5 posiciones, ¿cierto? Entonces es igual a 5, entonces lo vamos a recorrer y le vamos a decir para J, que tiene un rango de 5, y vamos a imprimir lo que sería el vector con números pares. Luego de imprimir acá el vector de números pares, devolvemos nuevamente este a 0 para que nos pueda, pues es como reiniciándolo. Entonces la posición par sería igual a 0 otra vez y el vector par estaría nuevamente vacío. Si no, acá vacío, y ya vamos a hacer el else, que pues nos dice que si un número no es par, pues es porque es impar, ¿cierto? Entonces vamos a ir agregando los elementos a el vector de los números impares. La posición impar en este caso inicia en 1, que pues, sería como
primer impar y validamos. Si la posición impar es igual a 5, posición impar es igual a 5, entonces lo vamos a recorrer y le vamos a decir que tiene un mismo rango de 5 posiciones. Imprimimos posición impar igual a 5. Acá hacemos el for que recorra este mismo pues de 5 posiciones, que no sería un vector sino pues como las posiciones. Imprimimos los valores impares que hay dentro del vector de impar. Y como lo hicimos en el caso anterior, debemos de poner, de reiniciar lo que sería el contador, la posición impar, la posición impar debe quedar en 0 y el vector impar también debe quedar vacío. Entonces la posición impar igual a 0 y el vector impar, también queda vacío. Luego lo que debemos hacer es validar si la posición impar es mayor a 0, o sea que se ingresaron números impares. Lo que nos va a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, simplemente que acá ya está recorriendo por posiciones, por las posiciones que hay, y imprime lo que sería el vector. Debemos hacer lo mismo para las posiciones pares. Entonces le decimos si posición par es mayor a 0, o sea que si se ingresó algún número par, recorremos estas posiciones y vamos imprimiendo lo que serían los números pares del vector creado para los pares. Igual a vector de pares
enviamos nuestra solución, esperamos que el juez nos califique, refrescamos y nos aceptó la solución. El ejercicio 1180 nos dice que es el menor número y la posición. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. Escribe un programa que lea un número n. Este n es el tamaño del vector. A continuación, lea cada uno de los números de x y encuentre el elemento más pequeño de este vector y su posición dentro del vector, imprimiendo esta información. Como entrada tenemos en la primera línea sería el número entero que nos indica el número de elementos del vector, o sea, las posiciones el tamaño del vector, y debe de ser mayor a 1 y menor a 1000. También debe leerse en los números, en la segunda fila, lo que se lee es qué contiene cada uno de los n valores, o sea, lo que hay dentro de cada posición, separados por un espacio. La salida nos muestra una línea, el mensaje menor valor, seguido de un espacio y el número más bajo leído en la entrada. La segunda línea nos muestra la posición, seguido de un espacio y la posición en la que se encuentra el valor anteriormente encontrado, siendo el más bajo. Recordemos que el arreglo comienza en la posición 0. Esto se puede solucionar de la siguiente manera. Declaramos n, que sería el valor de entrada que nos va a dar el tamaño del vector, es un número entero. También vamos a declarar un vector vacío y también debemos tener, la otra entrada sería la lista de números que van dentro de este. Luego vamos a recorrer lo que sería el vector. Recordemos que el tamaño nos lo dieron anteriormente la variable n, y le vamos a ir insertando los datos de la lista. Acá no usamos append, sino que usamos insert. ¿Cuál es la diferencia? Append los va agregando como al final, mientras que con el insert también le estamos indicando la posición en la que va a agregar cada uno de estos. Debemos declarar una variable que sea menor y va a almacenar lo que hay dentro de cada posición, ¿cierto? Entonces, y también vamos a crear una variable que nos tenga pues almacenada la posición que vamos recorriendo. Entonces, lo empezamos a recorrer desde 1 hasta n y validamos si lo que hay dentro de esa posición es menor a men, que ya lo habíamos puesto arriba. Entonces él nos va a decir que menor lo va a convertir en este valor que está leyendo actualmente, y la posición la va a hacer igual a la posición, pues la posición de este que encontró menor al que ya le habíamos dicho. Para finalizar, ya imprimimos lo que serían los mensajes, que sería el menor valor, y como es un texto, le ponemos string y le ponemos el men. El segundo mensaje sería la posición, un espacio y el valor de la posición que ocupa. Así es, se está validando uno por uno la posición y el número que contiene cada posición del vector. Evaluamos nuestro código, enviamos nuestro código, él nos califica, esperemos un momentico, refrescamos la pantalla, me sacó un error. Entonces acá
Este error se debe a que me faltó acá esto. Listo, entonces acá lo que voy a hacer es agregarle el int, que recordemos que pues, la lista que va a recibir son valores enteros. Revisamos nuevamente y lo enviamos. Refrescamos y ahora sí está bien. Ejercicio 1329. Cabeza o cola. John y Mari son amigos desde la guardería. Desde entonces han compartido una rutina lúdica. Cada vez que se encuentran juegan a cara o cola con una moneda. Y quien gana tiene el privilegio de decidir a qué jugarán durante el día. Mari siempre elige Head y John siempre elige Dale. Actualmente están en la universidad, pero siguen siendo realmente buenos amigos. Siempre que se encuentran, siguen jugando a la cabeza y a la cola. El ganador decide qué película ver o en qué restaurante cenar juntos, así sucesivamente. Ayer Mary le contó a John que lleva un registro de los resultados de cada vez que jugaron en la guardería. Fue una sorpresa para John, pero como John está estudiando eh, ciencias de la computación, decidió que era una buena oportunidad para mostrarle a Mari sus habilidades en programación, escribiendo un programa para determinar la cantidad de veces que cada uno de ellos ganó el juego a lo largo de los años. La entrada contiene varios casos de prueba. La primera línea contiene un único número entero que indica las veces de juegos jugados. Deben de ser mayor a 1 y menor o igual a 10.000. La siguiente línea contiene n enteros separados por un espacio. Son los RI. Y en estos se escribe 1 si gana John y 0 si gana Mari. Entonces, este debe de ser mayor o igual a 1 y menor o igual a n. El final de la entrada se indica con n igual a 0. Esto se soluciona de la siguiente forma. Iniciamos dándole el valor de entrada que sería n, que nos indica la cantidad de veces jugadas, y le decimos que mientras que n sea diferente de 0, o sea que se jugó por lo menos una vez, vamos a iniciar una variable en 0 para Mari y una también en 0 para John. Vamos a declarar un vector y a este vector le vamos a indicar que le va a entrar una lista de números enteros. Esta lista va a ser 0, 1, dependiendo quién fue el ganador. Y vamos a recorrer el vector, que también le vamos a poner la función de len, que es la que nos devuelve el número de ítems de este objeto. Vamos a validar entonces quién es el ganador. Entonces, si vector en esta posición es igual a 0, entonces vamos a incrementarle una victoria a Mari. Si no, se la implementaríamos a John. Lo otro que debemos hacer ya sería como imprimir el mensaje. De acuerdo como nos dice en el ejercicio, podemos copiar y pegar para no tener errores de digitación
y simplemente le implementamos como las variables que nosotros sacamos, pues las que calculamos. Entonces iniciaríamos con Mari y le concatenamos la variable Mari, que sería la que contiene la cantidad de veces que ella ganó. Copiamos nuevamente el texto, pues como lo requiere la salida de este algoritmo, que sería los tiempos y John, y le agregamos la variable John, que nos debe tener acumulado las veces que John ganó. Como es un ciclo while, recuerde que al final debemos siempre validar que otro valor se está ingresando para saber si él vuelve y entra y valida o si simplemente termina el algoritmo. Enviamos nuestra solución. Esperamos que el juez no lo califique. Y aceptó esta solución. Listo. A partir de este ejercicio, ya lo único que encontrarán son capturas de pantalla de lo que sería una de las soluciones que son aceptadas por el juez online, para que ya cada uno de ustedes lo analice y piense qué fue lo que se hizo tanto en el ejercicio como qué respuesta fue la que se le dio al juez para que fuera aceptada.